agradecidos con nuestro Padre por el privilegio de escudriñar su palabra, de recibir esa instrucción y sobre todo de ser bendecidos. Mira qué maravilloso es cada día el alimentarnos de la palabra del Señor para recibir esa maravillosa enseñanza y ser edificados. El día de hoy quiero comenzar en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, Juan 3:15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira qué impresionante la manifestación del amor de Dios. Y lo dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabe que muchas veces no se llega a la conciencia de qué sería el mundo sin Dios? ¿Sabe? Se piensa y se cree. Pero ¿sabe? Yo lo digo de esta manera, lo concibo de esta manera: el mundo sin Dios ya no existiría. Pero mira lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso es saber entonces que Jesucristo no vino a esta tierra por casualidad. Vino con un propósito de modelar, y sobre todas las cosas, modelar el amor de Dios. Qué maravilloso es llegar a ese punto del entendimiento del amor de Dios, a tal punto que sacrificó a su Hijo para que nosotros no sufriéramos o pagáramos las consecuencias de nuestros pecados. Para que todo aquel que en él cree, porque mira, creemos en él, y dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Mira qué maravilloso. Mira esto: el amor difiere mucho de la condenación y del mal. Es una manifestación del amor, del poder, de la misericordia de Dios. Y lo dice de esta manera: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sabes? Quienes lo conocemos, quienes decidimos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y que vivimos cada día la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, podemos dar testimonio realmente de la salvación. Y lo dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. ¿Qué significa entonces creer en Jesús? Significa vivir en él y para él, hacerle nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces mira lo que dice la palabra: el que en él cree no es condenado. Gloria al Señor, que la condenación por la herencia de pecados y por los pecados ya ha sido quitada de nosotros. Somos libres de toda maldición, de todo castigo, de todo juicio por el pecado. Mira qué maravilloso. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Mira lo que dice: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mira cuál fue el final, por decirlo humanamente, de Jesús. Fue muerto, crucificado. Entonces, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Mira qué sencillo, qué simple. El pecado aparta al ser humano de Dios. La rebeldía, la idolatría. Y sabes, muchas de las veces no se quiere escuchar de Jesús. Sí, como una imagen que está por allí, pegada o escondida. Más que como la presencia de Dios vivo, que vino con un propósito de salvación.
Entonces mira esto. Porque aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ahora mira este pasaje. Seguimos, Juan capítulo 1, versículo 10 en adelante. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabes? Vino a su pueblo para traer la salvación. ¿Y cuál fue? El recibimiento, burlas, escarnio y al final el ser crucificado. Entonces, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La única manera o la única forma para ser realmente hijo de Dios es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo lo digo, está fuera de la religión, del misticismo, de las costumbres, de las tradiciones. Es una decisión. El recibir a Jesucristo como Señor y Salvador es una decisión personal. Y mira lo que dice la palabra entonces. Mas a todos los que le recibieron, gloria al Señor por aquellos que le hemos recibido como Señor y Salvador. Y somos testigos cada día de su amor, de su misericordia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Primera de Juan 3:1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira, aún con nuestros errores, pecados, maldiciones, tradiciones, Él nos amó y Él nos ama. Él ama a la humanidad, esperando que un día consientan o entiendan su propósito de salvación. Entonces, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Muchas de las veces el término cristiano queda muy alejado de la realidad o de lo que realmente representa el ser seguidor de Jesús, el que cada día vivimos para hacer e imitar su voluntad y ponerla por obra. Pero hablando propiamente del amor, ¿sabes? Es impactante que lo leíamos en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. Mira esto. Que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La mayor muestra del amor de Dios fue sacrificar a su Hijo para ser el medio para que nuestros pecados fuesen perdonados y fuésemos apartados del castigo eterno. Pero Jesús, al estar en esta tierra, modela ese amor de Dios que es tan impactante, tan impresionante. ¿Sabes qué impresionante es saber que fuera de Dios no existe el verdadero amor? No se tiene ni siquiera la remota idea de lo que representa o lo que significa el amor. Varias ideas, varios pensamientos llevados sobre todo a la carne. Pero mira esto. Jesús, al estar en esta tierra, modeló el amor de Dios. Amó. Y una de las muestras que me impacta siempre es la que encontramos en Mateo 8, del 1 al 3. Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Enseguida se le acercó un leproso, quien postrándose ante él le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces, mira una de las manifestaciones del amor de Dios a través de Jesús, o el amor de Jesús. Se acerca un leproso. ¿Sabes? Un leproso no podía acercarse a nadie, ni menos tocar a alguien, porque iba a ser lapidado, apedreado. Pero él se acerca a Jesús. Mira la confianza también de este hombre para acercarse a Jesús. ¿Y qué hace Jesús?
Cuando el leproso se le acerca, no se hace a un lado, va y le toca. ¿Sabes qué impresionante debe haber sentido el leproso, ese toque de la mano de Dios, del amor de Dios a través de Jesús? ¿Cuántos años con la lepra? Apartado de su familia, de las personas, no podía acercarse a nadie. Ya había perdido la idea del contacto físico. Y la muestra de amor de Jesús es que le toca. Eso realmente es amor, no le desprecia, no le menosprecia, sino que al contrario le hace sentir ese amor. Otro de los casos, Lucas capítulo 8, versículo 35, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. El endemoniado, con una legión de demonios, ¿sabes? Jesús no lo menospreció. Literalmente, no pasó de largo. El amor de Jesús le hizo siempre ver y demostrar su cuidado y atención hacia el necesitado. ¿Sabe? La Biblia lo dice con respecto al gadareno. Le ataban con cadenas y la rompían. Y nadie le podía hacer nada, ni le podían, mira esto, ni ayudar ni nada. Vivía en los sepulcros. Pero para Jesús era una persona que necesitaba la muestra de amor. Que necesitaba sentir la atención. Y mira lo que pasa en este momento. Lucas 8:35, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a sus pies, a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Recordemos, él quiere seguir a Jesús y le dice, no, regresa a tu casa y cuenta cuántas grandes cosas ha hecho Dios con tu vida. El amor de Dios, demostrado, por decirlo, en un endemoniado. Sí, en su momento quisieron ayudarlo, pero ¿cuántos pasaron de largo? ¿Sabes? El amor de Jesús es siempre demostrado a través de la atención al necesitado. Otro de los casos, Juan 8, del 10 al 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Una mujer que es hallada en adulterio, siempre me hago la pregunta, ¿y dónde estaba el varón? Porque para cometer adulterio había una mujer y un varón, pero llevan solo a la mujer. Y todos van preparados con las piedras, porque se sentían muy santos. Y van a apedrear a esta mujer, le espera solo la muerte. Pero Jesús modela el amor de Dios a través de la compasión. Y mira lo que le dice al final. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y sabes que realmente lo hizo. Las muestras del verdadero amor producen cambios y transformaciones. ¿Cuántos hemos llegado a entender y a recibir ese cambio en nuestras vidas y esa transformación a través del amor de Dios, modelado en Jesús? Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, recordemos, no era un hombre bien visto, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Mira qué impresionante. Un hombre menospreciado por su trabajo, por sus tareas. Sin embargo, Jesús se acerca y modela el amor de él y el amor de Dios a través de él. Y mira lo que le dice Zaqueo. No se burla de él ni hace escarnio, sino que le dice esto: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar como un hombre pecador. ¿Sabe qué maravilloso realmente es el amor de Dios, modelado a través de Jesús? Porque Él dice, yo no vine por los sanos, sino por los enfermos, por los pecadores. Un caso bastante especial, Marcos capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, hablando del joven rico, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Sabe que el Señor le ama porque sabe realmente las intenciones de su corazón. Él dice que todo lo ha puesto en práctica, los mandamientos, desde que era joven. Pero Él le dice y le da esta orden, mira esto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Mira, el verdadero amor es capaz de dejarlo todo, porque nada vale más que el amor de Dios, de su misericordia y su favor. Ahora bien, Jesús, lo decimos, fue el modelo del amor de Dios, modeló el amor de Dios. Y también enseñaba, instruía acerca del amor. Hablemos de las enseñanzas de Jesús sobre el amor. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Mira qué impresionante. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Mira lo primero que nos dice. Si realmente escuchas, guardas y pones por obra mis mandamientos, entonces realmente me amas. Otra vez, si escuchas mis mandamientos, si los guardas y los pones por obra, realmente me amas. Y también lo dice, y el que me ama será amado de mi Padre, por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mira, son los beneficios realmente del amor de Dios, la manifestación de Dios, su presencia. Juan 14, de 23 al 24, hablando de las enseñanzas de Jesús sobre el amor. Respondió Jesús y le dijo, el que ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cuál es la llave entonces para abrir esa puerta a la presencia, al gozo, a la misericordia y al cumplimiento de las promesas de Dios? El amor. Mira, lo dice nuevamente. El que me ama, mi palabra guardará. Vuelvo a este punto. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces realmente el amar a Dios o a Jesús se modela a través del cumplimiento y puesta por obra de los mandamientos. Porque lo dice de esta manera. El que no me ama no guarda mis mandamientos. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Seguimos con la enseñanza de Jesús sobre el amor. Juan 15, del 7 en adelante. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Podríamos preguntarnos en su momento, ¿por qué no pasa? ¿O no sucede? ¿O no viene lo que esperamos o lo que queremos? ¿Es que realmente sus palabras permanecen en nosotros? Realmente cuando viene un conflicto, un problema, una situación particular, fluye a través de nosotros la palabra de Dios. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Mira esto. El llamado es realmente a llevar fruto, a modelar el amor de Dios. Decimos, lo digo, que amamos a Dios, y la constancia es que amamos al prójimo y aún a los enemigos. ¿Le servimos a Dios? Sí, a través del servicio al prójimo y a los enemigos.
procurando siempre ser de bendición. Y lo dice entonces: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Versículo 9, Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. ¿Realmente alguna vez hemos tomado conciencia del amor de Jesús hacia nosotros? Que sufrió y padeció por ser el pago por nuestros pecados, con castigo impresionante, molido a golpes, burlado, escupido, abofeteado, el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, por nuestras actitudes. Mira el amor de Jesús. Entonces, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mira, lo decía: si ustedes guardan mis mandamientos y los ponen por obra, entonces realmente me aman. Así como yo, y lo dice de esta manera, mira qué impresionante, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Qué maravilloso también el saber que viene como resultado del amor de Dios el gozo. En medio de las pruebas, de las tribulaciones, de las dificultades que pasamos en todo el tiempo, estamos gozosos. Porque sabemos que Él nos guarda, nos bendice y nos prospera y que todo tiene planes de bien. Entonces, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. ¿Cuál es el amor entonces? Aquel amor que es capaz de hacer cualquier cosa, por ayudar, por respaldar, por bendecir. El que ama, guiado por Dios y amado por Dios, es capaz de darlo todo, sin cuestionar, sin meditar, porque lo hace, todo lo hace para Dios. Entonces, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lo dice, la mayor manera de amar a Dios o modelar el amor es amando al prójimo, a los enemigos. Entonces, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Entonces, el amor es el fundamento para estar en Dios, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en Jesús, siguiendo su modelo, siguiendo su respaldo y siendo de bendición. Y mira, lo dice, para que lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Entonces, si decimos amar a Dios y modelamos el amor de Dios, amando al prójimo y a los enemigos, si decimos servirle a Dios y lo modelamos sirviéndole al prójimo y a los enemigos, realmente todo lo que pidamos Él nos lo dará. Mira este pasaje maravilloso. Estamos en Mateo 5:38 en adelante. Escucha esto. ¿Oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo les digo, no resistan al malo. Antes, a cualquiera que te golpee en una mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues.
Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que les ultrajan y les persiguen. Entonces, mira la instrucción de Jesús, es de amar al prójimo, ¿sabes? Llega ese momento en que está crucificado, ya lleva el tiempo luego de ser molido a golpes, en ese estado agónico físicamente. Ya aún pasan los sacerdotes y se burlan de él. Si eres el Hijo de Dios, bájate de allí y te creeremos. Insultándole, agrediéndole. ¿Y sabes qué dice él cuando los ve? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No pide venganza, ni restitución, sino pide perdón por los enemigos. Entonces, mira, hablando de la instrucción de Jesús, de la enseñanza de Jesús, volvemos a este punto, estamos en Mateo 5, 43. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan y les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Entonces, el modelar verdaderamente la paternidad de Dios es el amor puesto en práctica y el servicio puesto en práctica. Mira, realmente conocemos el amor, realmente vivimos el amor y sobre todo practicamos el amor. Mira, no creo en las casualidades y cada día el Padre me sorprende, porque vienen sucesos fuera de él. Y cuando soy enviado a un lugar por una necesidad personal, se presenta una necesidad. Y qué hermoso es guiarles a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y saber que todo tiene un propósito en el Señor. Y que entonces podremos decir que amamos a Dios si amamos y le servimos al prójimo. Sobre todas las cosas, guiándoles a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Les digo abiertamente, no es religión. Yo no tengo una religión. Yo tengo una relación con Dios. Es la que le invito a que lo haga. Lea su Biblia para ser instruido, no para que lo vea. Ore, comuníquese con el Padre y viva de acuerdo a su voluntad. Entonces mira qué hermoso es esto. Pero vuelvo a este punto de exhortación de Jesús. Amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que le ultrajan y les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No proceden también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces podríamos decir que nos lleva a la perfección delante de Dios. El amor. Sobre todas las cosas, el amor puesto por obra. El amor en la práctica. Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Mira, esta es una muestra realmente del amor hacia Jesús, del agradecimiento a Dios. Mira la actitud de la mujer. Vuelvo a este punto. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume.
Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pero también una de las manifestaciones del amor de Dios es la misericordia. El no ver los defectos, el no ver los conflictos, sino ver la necesidad. ¿Sabes que Jesús siempre vio la necesidad? En el leproso no vio la lepra, vio la necesidad. En el gadareno no vio a los demonios, sino vio la necesidad. En la mujer en adulterio, al igual no vio el pecado ni su oficio, sino vio su necesidad, y fue la que resolvió. Entonces, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Mira realmente cuánto nos ha perdonado el Padre, de cuánto nos ha librado, de cuánto en qué momento nos ha guardado y nos ha bendecido. Mira, al recordar la vida desde el tiempo de conciencia hasta antes de volverme al Señor, antes de buscarle y que fuese realmente cambiado. Una vida tan difícil, tan desordenada, en riesgo muchas veces. Y allí se manifestó Dios, guiándome, guardándome, bendiciéndome, protegiéndome. ¿Sabes qué es impresionante? Realmente reconocer el amor de Dios, el amor de Dios hacia nosotros, su cuidado, su bendición. Así que la manera entonces de realmente modelar que estamos agradecidos y que amamos a Dios es haciendo su voluntad, siendo conscientes de las necesidades de aquellos que pasan o aquellas que pasan cerca de nosotros, para así que no pasemos de largo, sino que realmente estemos dispuestos a ayudar. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces, una de las muestras mayores del amor de Dios es el haber perdonado nuestros pecados, el darnos una nueva vida y una nueva oportunidad, sobre todo de disfrutar cada día su amor, su misericordia, su favor. Y por qué no decirlo también, y ser ese medio por el cual Dios muestra su amor hacia el necesitado, hacia el que está pasando procesos y conflictos, y sobre todo que no conoce a Dios. Yo decía en esta mañana que Dios me da el privilegio de guiar un alma a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Sí, iba por otros pensamientos, con otras necesidades, estaba ocupado, pero sabes qué bendiciones que nada nos quita a los hijos e hijas de Dios, a los verdaderos cristianos. Nada nos impide ser de bendición y respaldar, bendecir y amar. Seguimos. La muestra del amor de Jesús por nosotros. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:5.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mira qué manifestación del amor de Dios hacia nosotros, en que Él, Jesucristo su Hijo, padeció y pagó las consecuencias de nuestros pecados. Y lo dice Isaías 53:7, angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él pagó el precio. Mira esto, de nuestras rebeliones. El precio por nuestros pecados, por darnos la paz, Él sufrió. Y por sus heridas físicas, nosotros recibimos sanidad, la promesa de sanidad. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cuánto nos ama Dios? Aquí está a través de su palabra. Y valdría la pena preguntarnos cuánto realmente nosotros amamos a Dios. Porque la constancia de nuestro amor a Dios es amor al prójimo, el servir, el ser de bendición, el modelar su amor todo el tiempo y en todo lugar, no solo los domingos, o no solo en la iglesia, sino allí donde está la necesidad, porque sabes, estamos en tiempos donde la necesidad es exagerada. Lo digo siempre, hace muchos años, encontrabas a alguien con necesidad y les decías, necesitas recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y ¿sabes qué te decía? Déjame pensarlo. O voy a preguntarle a mis padres, o a mi esposo, o a mi esposa. ¿Sabes? Ahora no, hay una necesidad de Dios. Y cuando el ser humano es confrontado y se le dice, necesitas recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, dice, ¿y cómo se hace? ¿O se puede aquí? Y qué maravilloso es entonces modelar el amor de Dios a través del amor al prójimo y servirle al prójimo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ya no estamos en la esclavitud del pecado, de la ira, de las contiendas, del odio, del resentimiento. Eso ha pasado. Lo dice la palabra, las cosas viejas pasaron. Entonces, primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Recordemos que el amor se modela sobre todas las cosas a través de la ayuda, del servicio, del respaldo, de estar allí donde está la necesidad. Entonces, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, la certeza que realmente amamos a Dios es a través del amor y el servicio al prójimo. Era un pasaje maravilloso. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 en adelante. Deuteronomio capítulo 7, del versículo 9 en adelante. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Recibimos entonces la misericordia y el amor de Dios, por supuesto, porque le amamos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué maravilloso ser el primero en la brecha. Y de ahí la familia. Y como dice la palabra, si guardamos sus mandamientos y los ponemos por obra, reconociendo que Jehová es el único Dios, somos benditos y son benditas nuestras generaciones hasta por 1000. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago.
Estamos en Deuteronomio 7, del 11 en adelante. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que hoy te mando que cumplas. Recordemos, los mandamientos no son sugerencias ni opciones. Son mandatos por cumplir para nuestro bien. Entonces, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Estamos en Deuteronomio 7:13. Si realmente escuchamos la palabra del Señor para guardarla y ponerla por obra, y decimos amar a Dios y disfrutamos de su amor, y sobre todo ponerlo por obra, amando al prójimo y a los enemigos. Mira lo que nos dice: te amará y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Mira esto: bendecirá el fruto de tu vientre, bendecirá a tus hijos. ¿Sabes? Anhelamos realmente, amamos realmente a nuestros hijos e hijas. Procuramos cada día modelarles el amor de Dios y la voluntad de Dios para que no se pierdan. Y mira la promesa del Señor, que los guardará y te amará. Mira lo que dice: te bendecirá y te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre. Versículo 14, Deuteronomio 7:14. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Quitará Jehová de ti toda enfermedad. ¿Quién lo dice? El Padre. Deuteronomio 7:15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Esto es la respuesta. Esta es la respuesta de nuestro amor hacia Dios. Su promesa: quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecen. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Y si dices en tu corazón: estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, y de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos en cuya presencia tú temas. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que queden y los que hubieran escondido delante de ti. Versículo 21, estamos en Deuteronomio 7:21. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Entonces, hablamos el día de hoy del amor de Dios, que es eterno, que nos amó antes de ser concebidos y nacer, y al momento de nacer nos modela su amor, preparando una vida, un proceso y propósitos importantes para nuestras vidas. Así que hablamos hoy de que de tal manera nos amó y nos ama. Juan 3:16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y Primera de Juan 4:20.
Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Entonces, la invitación es cada día a recibir y a disfrutar el amor de Dios, que viene, por decirlo, como consecuencia de escuchar la Biblia, la palabra de Dios, para guardar los mandamientos y ponerlos por obra. El amar al prójimo, el bendecir al prójimo, el de ser de bendición en todo lugar. Porque el amor de Dios es impresionante. Lo digo por convicción. Nada vale la pena en el mundo sin el amor de Dios. Nada puede experimentarse de la belleza, de su favor, de su misericordia, de su verdad, si no es a través del amor de Dios. Y siendo llenos del amor de Dios, estamos dispuestos a llevar ese amor al necesitado. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias por ese amor tan maravilloso con que nos has amado y nos amas, perdonando todos nuestros pecados y dándonos la oportunidad de una nueva vida. Gracias por ese amor que se manifiesta todos los días en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestras generaciones, y que cada día procuramos modelar, Señor, por medio del amor al prójimo, del servir al prójimo y el ser de bendición. Gracias porque ese amor es tan maravilloso. Gracias a Jesús por tu sacrificio, por ese amor modelado al recibir el castigo que nosotros merecíamos. No podemos, en verdad, ignorar o negar que tú nos amaste de una manera sobrenatural y con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos, Padre, Espíritu Santo y Jesús, a ser realmente un modelo de tu amor y del servicio a ti, Señor, en todo lugar, recordando siempre que todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón, como para ti, Señor. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos, en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Podemos decirlo, les amamos. Te amo en el nombre de Jesús. Y te bendigo en el nombre de Jesús. Sigue creciendo, sigue aprendiendo y sigue modelando el amor de Dios en tu vida a través del amor y el servicio al prójimo. Bendiciones.